Vamos a realizar la identificación del cable neutro, cable de fase y cable de tierra física en un contacto de 110 volts de corriente alterna. Lo primero que debemos de saber en una instalación eléctrica residencial es que siempre van a estar tres cables, que todos son importantes para realizar, prevenir también una instalación eléctrica. Debemos saber que dentro de esos tres cables hay un código de colores que hay que respetar para no confundir un cable con otro y producir así un cortocircuito. En un contacto de 110 voltios como es este, siempre va a haber tres terminales o tres bornes. El más chico, que aquí se ve que es el que está arriba, es el de fase. ¿Por qué se hizo así chico? Se hizo chico porque la fase, que se identifica con color negro, va a ser el cable que siempre va a tener voltaje eléctrico en un circuito, siempre y cuando en el centro de carga esté activo. Entonces, fase es el cable que siempre va a tener suministro de energía eléctrica. Neutro, que se identifica con un cable blanco, va a hacer un retorno de voltaje entre nuestro centro de carga y nuestro transformador, que hay que recordar que es un ciclo. La energía eléctrica o corriente es un ciclo. Entonces, neutro es un retorno de voltaje. Tierra física, ¿qué es este chico? Se identifica con un cable verde, verde con una franja amarilla, o simplemente al desnudo. Es el cable que nos brinda protección, más que a nosotros como usuarios o al mismo contacto, le ofrece una protección a lo que es el conductor eléctrico. Porque cualquier sobrecarga no va a ir recae en un contacto, o en el televisor, o en el electrodoméstico que tengamos conectado. Va a recaer siempre en lo que es nuestro conductor eléctrico, nuestro cable, nuestro alambre. Entonces, tierra física nos sirve como, por así decirlo, nos sirve como una un camino por donde se va esa sobrecarga que llega ya sea por un apagón, por una disfunción en lo que es el balanceo de cargas en un centro de carga. Ese cable va comúnmente y se aterriza por una varilla. Esa varilla se llama Copperwell, que al menos son de 1 metro o 40 centímetros como mínimo. Entonces ese cable va y se aterriza y esa sobrecarga de tensión o voltaje se va por ahí. Este es un contacto aterrizado. Los que no tengan este es un contacto sin aterrizar. Otra cosa, más que la tierra física para el conductor, también sirve para el equipo. En esta clavija se alcanza a ver por una de sus terminales es más grande que otra. La más grande es esta y la más chica esta. Entonces, según lo que está nuestro contacto o los bornes, en este va a ir la fase y en este el neutro. Hay otros contactos que llevan una tercera terminal, que es la de tierra física. Ahorita no cuento con una, pero una característica de los contactos que tienen tierra física es que el borne de tierra física es más largo. Esto se hace con la finalidad que a nosotros desconectar nuestro equipo que estamos utilizando, primero salen estas dos y por el cable conductor va a quedar un pequeño flujo de energía. La terminal de tierra física en la clavija va a ser más largo, entonces al momento de nosotros desconectarlo van a salir primero estos dos y el de tierra física aún va a quedar adentro y por ahí se puede descargar el poquito voltaje que nos queda en, en el equipo. Es otra de las utilidades que tiene esa terminal. Entonces vamos a pasar. Ya identificamos, ya aprendimos a identificar lo que son cada uno de los bornes. Ahora vamos a aprender a verificar el voltaje
en, en un contacto de 110 volts con un multímetro. Aquí tenemos ya nuestro multímetro. Nuestro multímetro tiene diferentes escalas. Tiene voltaje en corriente directa, voltaje en corriente alterna, ohms, continuidad, capacitancia y amperaje, porque es un multímetro que cuenta con pinza perimétrica. Entonces, como estamos manejando corriente alterna, vamos a dirigir nuestra perilla hacia voltaje de corriente alterna. Aquí lo encendemos, está en voltaje de corriente directo y aquí está en voltaje corriente alterno. Deben de verificar muy bien siempre, primeramente, medidas de seguridad y obviamente con qué tipo de corriente o con qué tipo de escala vamos a trabajar en un circuito. Aquí, como vamos a checar voltaje en este contacto, vamos a verificar lo que es voltaje. Aquí tengo las puntas. En electrónica se maneja unos conceptos muy diferentes a lo que es la electricidad. En electrónica se dice que el rojo va en el borne positivo y negro va en el borne negativo. Aquí, como es corriente alterna, no tenemos esos cables negativo y positivo que se identifican con rojo y negro, pero tenemos fase y tenemos neutro. Nosotros conocemos la fase por el cable que siempre va a tener voltaje y el neutro es un retorno. Entonces, el neutro podemos conectar este borne negro y esta punta negra, perdón, y esta punta roja vamos a conectar el cable de potencial, que vendría siendo nuestra fase. Aquí hay que ver bien cómo vamos a hacer la conexión de las puntas. Se puede hacer al revés, lo único que nos diría un signo menos aquí, que nos indicaría que estaríamos conectando al revés. Y eso sería lo último. Otra observación, no debemos tocar lógicamente así y luego meterlo, porque nos puede dar una descarga eléctrica. Entonces, primero introducimos una punta a neutro, es decir, el cable este, y luego esta punta roja a la otra fase. Tenemos voltaje, corriente alterna, y vamos a proceder a lo que es la medición. Ahí están adentro y nos tiene que dar dentro de 110 volts a 127. 130, 145 vendrá siendo un voltaje alto que nos podría recalentar el mismo conductor o el contacto. Entonces aquí estamos identificando que está bien, el voltaje está dentro del rango. Y pues esto sería todo. Hay que recordar que en el borne de neutro no hay, perdón, en el de tierra física no hay un diferencial de potencial o un voltaje. Entonces esto sería pues todo. Y aquí terminaríamos esta práctica.